Nuevamente en su programa El Caldero del Misterio. Este día tendremos un tema muy bonito, será la continuidad del tema pasado. Ya que el tema pasado fue la ciguanaba, ahora hablaremos de su hijo el cipitío, ¿más? Sí, bueno, Beatriz, como explicaba en la entrevista anterior, Cipitzin era supuestamente, según el mito mestizo, pero predominantemente indígena, el hijo putativo de Tonantzin. Putativo porque no era de él, es el gol que le metieron, y no preserva la leyenda quién se lo metió, porque no es importante. Lo que querían hacer ver era que lo importante es que el hombre no fuera tunante, ¿verdad? Porque de lo contrario no tiene derecho de reclamar lo que ocurra en casa. Ahora, lo que yo sí reparo es una cosa: el plural tzin, que es maya, un cipitzin no existe, sino que los cipitzin, los principitos o los niños. Entonces quiere decir que esto se refiere a un personaje tipo. ¿A qué me refiero por un personaje tipo? No es alguien que aparece en una casa o en un fogón o un tabanco, como se decía antes en las casas de campo de tipo rancheril, tabancos que ya casi no existen por el avance del gas y de la electricidad para cocinar, sino que del cipitillo se espera que aparezca en todos o en varios los tabancos o fogones de muchos ranchos y fincas a la vez. Por lo tanto, más que del espectro de un niño que murió abortado o abandonado, se trata de una criatura sutil del campo, una especie de gnomo de las cocinas. Es curioso, pero fíjese que en Europa, en la zona llamada Escandinavia, o sea, de Dinamarca para arriba, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, la parte de Alemania que da al mar Báltico, hay un tipo de duendes o gnomos que se conocen como trolls o gnomos remolcadores. En Inglaterra también, en las Islas Británicas, se dice que los gnomos remolcadores producen ruidos como de cadenas y de trastos que se arrastran en las cocinas, especialmente de casonas grandes, que aquí serían los mesones y allá son los manors. La única diferencia es que el manor es un mesón que tiene siglos de existencia, y la misma familia o grupos de familias los han habitado desde el medioevo. El más viejo se encuentra en Bélgica, que data del siglo XIII. Y ha pasado por muchas guerras y lo reconstruyen y lo vuelven a reconstruir, y está lleno de fantasmas y espectros, entre ellos estos gnomos remolcadores, a los que se atribuye que si la familia que habita se lleva bien con ellos, les pueden hasta cocinar platos durante la noche. Interesante. ¿Y en el caso de Salvador, cómo es? En el caso de Salvador, obviamente, pues la creencia no puede haber venido de tierras escandinavas, pero lo que yo pienso es que hubo una religión primitiva en todos los continentes y pueblos del planeta, una religión del hombre neolítico, y el hombre neolítico creía que este tipo de criaturas sutiles habitaban en las cocinas por la sencilla razón de que, como no existían encendedores, ni gas propano ni nada, el fuego era el mismo fuego sagrado para la familia durante generaciones y generaciones, y al fuego, que se mantenía más o menos vivo a través de brasas, que siempre había una mujer o un hombre a cargo de que no se fueran a extinguir jamás, se le atribuía una propiedad espiritual. O sea, que ese fuego no solamente cocinaba o hacía hervir, sino que el fuego era consciente. Entonces, ese fuego, aquí en tierras mesoamericanas, los pueblos nahuas lo llamaban Xipetotec. Ahora, note usted que significa Dios viejo. Note usted la semejanza entre las palabras Xipetotec y Cipitzin. Resultaría que el principito o Dios niño es al mismo tiempo el Dios viejo. ¿Por qué? Porque el fuego es el renovador de todas las cosas. Sí. ¿A través de qué? Del arte de la cocina. Pues el arte de la cocina es el que permite que lo que recolectamos en el campo, en vez de tener que comerlo crudo, que de una manera que quizá no sería aceptado por nuestro aparato digestivo, sea algo que nutre y nos puede renovar. Los gnósticos y alquimistas además dirían que un fuego más sutil, el de nuestra respiración, llamado prana, debidamente bien trabajado a través de técnicas yoga y de magia, renueva la inteligencia, el sistema inmunológico y las glándulas endocrinas del ser humano. Entonces yo creo que a través del cipitillo se trataba de dar a entender que un niño, aunque sea de origen desconocido, o sea, producto del pecado, llamémoslo así, o del quebrantamiento del orden social, no importa, su vida se debe preservar, porque es la renovación de la sangre de la tribu y es la renovación de la sangre de la nación.
Eugenésicamente, o sea, en términos médicos se puede entender mejor. Cuando una mujer comete adulterio, pues no lo va a hacer con un enano, ni con un jorobado, ni con un viejo timbón tapudo lleno de vicios y peor que el hombre que tiene, sino que se va a buscar algo mejor que el hombre que tiene. Entonces, aunque haya quebrantado el hombre el renombre de su hombre en la sociedad y el orden social, pero el banco genético de lo que podía ser una persona mejor sí lo ha renovado, porque se ha buscado un macho mejor de la especie, y lo podemos ver bien en la Biblia. No me dejarán los hermanos evangélicos mentir. Si nos vamos a la genealogía de Jesús, que está descrita en el Evangelio de Mateo, y a la que está descrita en el Evangelio de Marcos, más de la mitad de los ancestros varones de Jesús, David, Salomón con sus respectivos hijos, Moisés y otros varones, Josué, otros varones que hay en la familia de Jesús, hacia atrás, hasta llegar a Adán. La única salvedad sería tal vez el caso mismo de Adán, que fue formado directamente por el mismo Dios. Son hijos del misterio, es decir, de un periodo en que la mujer se quedó sola, que el hombre andaba en guerra, o que el hijo llegó por milagro, o después de la visita de unos ángeles, entre comillas, que eran unos ángeles tan carnales que podían comer, como en el caso de los que visitaron a Abraham, o comer cabrito con él, sí. Y hasta los querían violar, los de la tribu de Adán, que defecaban. Hay un caso de la Biblia en que está documentado que la visita de los ángeles se retiraron cerca de un sicomoro para defecar. Entonces lo que estamos viendo es la visita de un pueblo sagrado del desierto, que cuando se daba cuenta que la casta de Israel estaba a punto de desaparecer, enviaba algo así como machos sementales a que las mujeres de determinada tribu, la de Judá, no se quedaran sin descendencia. Volviendo al tema, físicamente, ¿cómo sería el cipitío? Ahora, es que ahí está la cosa, ahí es donde se ve la amestización del mito indígena original, porque el cipitío sí correspondería a la apariencia que le da el Canal 8 en todos los cuentos de Camino Real del Salvador. Moreno sí, pero timbón, vestido con camisa de manta, un gran sombrero de charro puntiagudo, que normalmente cuando se lo encuentra o él se deja ver es durmiendo la siesta cerca del nacimiento de los ríos, que eso sí es indígena, o también cerca de las raíces de los amates o de los cunacastes, que también es indígena, o a la entrada de los pueblos, que eso ya es más bien procedente de México, el clásico charro sombrerudo, ¿verdad?, que está cerca de la entrada de los pueblos mexicanos. Pero lo que voy es a esto: la camisa de manta entre el pueblo indígena prehispánico no se estilaba. Si podemos ver los bajorrelieves de cualquier sitio de ruinas, ya sea nahua o maya, el varón indígena andaba sin camisa, le daba plenamente el sol porque el color de su piel lo hacía prácticamente impermeable a los rayos solares. No así la raza mezclada que tenemos ahora, o los que somos blancos, que si nos da mucho el sol hasta cáncer nos puede brotar. Entonces ya se necesitó la camisa. Y desde luego sombreros no había en América prehispánica, solamente se han detectado sombreros en bajorrelieves de ciudades mayas, nunca nahuas, en la costa del Caribe de Yucatán, especialmente en Tulum se ven algunos mayas sombrerudos, pero el sombrero maya hay en Copán, pero el sombrero maya no tiene tope, o sea, no tapa el pelo, sino que solo es algo que se encaja en el peinado maya y genera sombra sobre los ojos, pero el pelo queda expuesto. Entonces la manera como nos pinta el mito del cipitío, es un gran sombrero de pico, eso ya es un sombrero español. Por donde sí se puede ver es en los pergaminos españoles de la época del siglo de oro, de la época del Quijote y todo, el sombrero que usaban los cultivadores en la zona de Almería, de Andalucía y del Mediterráneo español. Entonces ahí es donde vemos que el mito del cipitío puede haber empezado en un tiempo indígena, pero recibió un tratamiento español. Hay un detalle curioso en el cipitío, que ese no lo presenta Canal 8, y solo muy rara vez lo mencionan los narradores, y es que el cipitío se podía saber que no era sencillamente un niño timbón con parásitos por una razón: los piececitos de él estaban al revés. Así dice, ¿verdad?, la historia, que en la ceniza deja la marca y sus piecitos se ve que están al revés. Sí, pero al revés no significa que un pie abierto hacia la derecha y otro abierto hacia la izquierda, sino que completamente hacia atrás de lo que sería... Hacia atrás. Ajá. Pero entonces allí es donde yo pregunto, si los pies están completamente hacia atrás,
¿cómo saber que ese era el atrás del cipitillo? Podía ser el adelante y que estaba yendo para ahí, ¿verdad? Así es, claro. En realidad lo que está tratando de decir el cuento es que el cipitillo vive en una eterna infancia, que los siglos pueden pasar y él nunca va a madurar. ¿Por qué? Dicen los magos del campo, y esto yo lo he consultado con un mago de la llamada secta ¿cómo es que le llaman? Del cordón rojo, porque bueno, ellos hacen sacrificios humanos, no es pirámide que le sacan el corazón a alguien, pero si alguien les encarga que otro muera a la distancia, lo hacen. Ellos juran que sí, a mí no me consta, ¿verdad? Pero claro, puesto que los consultan es que algún éxito han de tener, aunque sea de vez en cuando. La cosa es que, dice él, que el cipitillo es la manera como el náhuatl caricaturizó el espíritu elemental del maíz tierno. El maíz que nosotros llamamos maicillo, sí, que es el que se come en las aves, pero el que se pueden hacer algunos platos acaramelados para las ferias de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, con esto querían ellos decir que la naturaleza, si la cuidamos, posee una vida que es eterna y que es la única vida que es eterna, porque la vida individual del ser humano puede continuar un rato después de la muerte, pero según las creencias de ellos al cabo de los siglos se extinguía. Pero la vida de los seres que residen en la naturaleza, por ejemplo el alma de la mate, del conacaste, de ciertas piedras sagradas, de las montañas, del agua, esa es eterna y va a durar mientras dure el planeta, y es una vida que tiene la misma vitalidad que cuando el mundo empezó. ¿A quiénes le sale el cipitillo? Bueno, el cipitillo le sale a aquellos que él quiere favorecer porque le han dejado suficiente comida en el tabanco, porque el cipitillo supuestamente come las cenizas de los alimentos, pero si encuentra restos de alimentos que no sean cenizas, y especialmente alimento dulzón, por ejemplo caña, miel de panela, restos de distintos platos de maíz como podría ser pozole, atole, etc., entonces él cree, o así piensa, que se le está ofrendando. Se dice que es enamorado y le tira piedritas a las cipotas. Cipotas es señoritas, niñas aquí en El Salvador. Es que cipota es el femenino del cipitzin, la princesita o la niña, mientras que cipicit es el principito o el niño. O sea que es enamorado. Es enamorado, pero al respecto yo quiero decir algo que me contó Milton Carpio Sandoval, empresario de cemento y productos derivados, ahí está la colorina, haciendo su cachada para Hollywood, a ver quién la contrata. Me contó Milton Carpio Sandoval, que es empresario cementero de Metapán, no es de Holcim. En Metapán hay un montón de empresarios que sacan cemento de pequeñas minas que ellos tienen y elaboran sus propios productos de construcción, sobre todo pinturas. ¿Ha visto él algo? Sí, en su pueblo, cuando él creció, y es un empresario joven, estamos hablando de los años 90, había muchas cipotas que se quejaban que si se iban a bañar a determinado lugar de los numerosos ríos que hay por ahí, les caían tetuntes. Tetunte llamamos en El Salvador a los grumos o bultos de tierra mojada que se forman sobre todo en el invierno, y les caían por todos lados como queriendo espantarlas de ese lugar del río, y tenían que salir muchas veces sin ropa, y entonces decían que se los aventaba el cipitillo, pero él no creyó, y otros creyeron, pero ya creían en lo paranormal porque salía ya extra normal en televisión y todo eso. Entonces fueron a acechar con cámara y todo, y lo que detectaron es que había un loquito pícaro muy famoso en el pueblo que quería ver a las muchachas desnudas. Entonces, como conocía la leyenda, venía y les aventaba piedras, y agarraron al loquito, no físicamente, pero sí lo tomaron en cámara y lo pasaron después en la alcaldía para correrlo de ahí. O sea que tan loco no era loco así. Claro. Con lo que quiero decir que algunas leyendas pueden tener una base de verdad, que no necesariamente la que el pueblo ha construido o imagina, pero pueden tener una base de verdad. Por eso se llaman leyendas y no mentiras. ¿Cuál es la definición de leyenda? Por el diccionario de la Real Academia: una fábula con enseñanza moral que tiene una base de verdad, pero que no es la verdad totalmente. Ya lo saben, el cipitillo, una leyenda de El Salvador. Aquí nos despedimos junto a gatitos, pájaros, y nos vemos en la próxima.